Listo, señores, ya. Vamos a empezar, señor. Vamos a hacer un rápido repaso y como que conozcan lo que no han visto bien, todo lo que es lenguaje C, ¿correcto? ¿Preguntas? Profesor, quería eh, comentarle que recién me han matriculado al curso de lenguaje de programación, ya por el Zoom en sí. Correcto, Alessandra, sí, me parece bien, porque justo vamos a empezar, que hemos tenido problemas la semana pasada, tuve la disculpa del caso, chicos, porque se presentó una reunión de última hora, ¿no? Pero vamos a empezar recién el curso, Alessandra. Ah, ya, Ya. profesor, Sí, gracias. estábamos discutiendo la semana pasada que no habían llevado mucho C, como corresponde, ahora tocaba llevar Python, ¿no? Vamos a ver esta primera clase y la otra vemos el lenguaje C y bien vamos con Python. No, le decía que Python, señores, el lenguaje C es un lenguaje que necesitamos nosotros como ingenieros. El lenguaje Python se está haciendo, digamos, popular porque está generando muchas librerías y está apareciendo Python para contabilidad, Python para economistas, Python para ingenieros, tiene una serie de librerías, ¿no?, ya desarrolladas. Por ejemplo, para calcular el máximo y mínimo, o la estadística o la media, ¿no? Hay que programar nosotros el lenguaje C, ¿listo? Con esa programación. Pero en Python ya viene una librería directamente. Le das los datos y inmediatamente llamas a la función y te calcula lo que uno quiere, el máximo, el mínimo, la media, etcétera, ¿no? Entonces facilita, digamos, bastante. Hay que conocer, ¿no? Hay que entrar a tallar y conocer cuál es el formato de esas nuevas librerías, ¿no? Pero eso, digamos, lo que está haciendo popular a Python, ¿no? Pero como les habíamos dicho, la ventaja y el objetivo de estudiar lenguaje de programación, ¿no?, es que a mí me permite razonar como un ingeniero, ¿no? ¿Qué significa? Cuando yo tengo un problema, que lo hacen al desarrollar su problema ustedes de cualquier curso, ¿qué necesitamos? Identificar los datos, ¿correcto? Identificar las variables, ¿no? Ver a dónde quiero llegar, la solución, y de acuerdo a eso hacer todo el proceso, ¿no? Claro, y eso lo permite los otros lenguajes de programación, pero eso no permite Python, por ejemplo. Python programa uno en línea por línea y si al final está mal la última línea, se tiene que volver, corre todo una por una y al final está mal, se vuelve a ejecutar todo, se corrige y se vuelve a ejecutar todo. Y como decía, simplifica bastante, se está usando bastante porque se está llenando de muchas librerías, ¿no? Y se está creando para Python, pero lo fundamental es que conozcan un lenguaje C, y recuerden, el lenguaje C se utiliza en todo, o sea, para nosotros los ingenieros, utilizamos para eh, programar los microcontroladores, Arduino viene con C, MATLAB es el lenguaje C, ¿correcto? Y muchos periféricos, los PLC, todo es el lenguaje C que necesita programar, ¿no? Y al final, las instrucciones que son fundamentales de lenguaje C y que se utilizan en Python son las mismas, hay que conocer y poder trabajar para poder identificarlas, ¿correcto? El formato cambia, pero el objetivo es el mismo, ¿correcto? Por eso es importante trabajar con, eh, con el lenguaje C, que lo conozcan. ¿Ok, señores? Listo. Vamos a ver entonces algunas cosas rápidas que es importante y vemos todas las instrucciones que tenemos en el lenguaje C. Una clase fugaz, ¿ah? Sí, sí. Si voy muy rápido me indican y vamos a ir diciendo, desarrollando ejemplos. ¿Correcto, señores? Miren, lo que tenemos que conocer primero es los tipos de datos que hay en todo el lenguaje de programación. Qué son tipos de datos? Los tipos de datos son la forma como representamos. ¿Cuántos tipos de datos hay? O la forma como nos comunicamos. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? De dos maneras, ¿correcto? Con números y con letras. ¿Listo? Esas formas de comunicarnos tenemos que saberlas representar en los lenguajes de programación. Y en el lenguaje de programación se ponen pues, esos tipos de datos, ¿correcto? Con los números, ¿correcto? Y las letras son los caracteres, ¿correcto? Que ya en conjunto dan las cadenas de caracteres, ¿no? Que constituyen una cadena de caracteres los nombres, ¿correcto? Primero se manejaba con letras, ¿no? Se ponía verdadero patch o B o F, sí, no, S o N, ¿correcto? Se maneja de esa manera. Ya después, con la base de lenguaje de programación, se empezaron a programar los string, ¿no? O las cadenas de caracteres. Ya se podían poner nombres, Jorge, Juan, curso de programación, etcétera, ¿no? Entonces ya se podía manejar con eso, ¿no? La ventaja de Python, que no tiene, digamos, definido, y en una sola
variable puedo incluir muchos tipos de datos, ¿correcto? Que eso ha ayudado, digamos, de la forma como se almacena, porque antes se almacenaban los datos o se decían que eran números enteros o se decían que eran números reales, y la memoria reservaba espacio para eso. Si eran números enteros, reservaba 2 bytes para cada dato. Tengo 50 datos, 100 bytes reservaba para esos datos, ¿correcto? Entonces se manejaba así, o si eran reales, reservaba 4 bytes para cada dato, ¿no? Si eran 50, reservaba 200 números. Entonces ya el programa, digamos, los protegía esos bytes para que no se escriba nada, porque ahí van a estar almacenados los datos de un arreglo que uno lo declaraba. Ahora Python no, con el manejo de memoria, uno puede, no necesita reservar, se maneja rápidamente y aleatoriamente, de tal manera que yo puedo tener una variable arreglo con enteros, con reales, con caracteres, ¿no? Con inclusive una estructura de datos que se llama estructura, valga la redundancia, ¿no? Donde pueden haber varios datos ahí. Entonces ya cambia la forma de manejar eso, y el Python lo agiliza, ¿no? Pero, digamos, es una forma de programar, ¿no? Lo que interesa es ver cómo funciona y cuáles son las sentencias, ¿no? Y esto funciona, miren, para los dos. En Python también necesitamos identificar. En los números, el lenguaje C, en C, en los números, a su vez, hay dos, ¿correctos? Los enteros y los reales. ¿Listo? En C, los enteros se definen como int y como long, ¿correcto? Y los reales en C se definen como float y como double, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Que ahí que se manejaban datos enteros, en el lenguaje C se maneja tantos enteros cortos, digamos, ¿no? Que pueden llegar hasta 65.536, ¿no? 2 a la 16, ¿no? Más o menos, los 2 a la 16 da 65.536. Y lo largo ya se puede manejar variables que pueden tomar datos, valores de millones largos. Entonces, y a veces los programadores necesitaban conocer eso porque cuando yo declaro una variable entera, correcto, va a ocupar menos espacio que declarar una variable real. Y yo también tengo que identificar, ¿no? Por ejemplo, las edades son enteros cortos, ¿no? La edad no puede llegar más de 200, por ejemplo, ¿correcto? Pero cuando ya hablamos de población, esa población sí puede llegar a millones, entonces tengo que declarar, yo para edades tipo dato in y para población tipo dato long, ¿se dan cuenta? Y los dos tienen que ser enteros, ¿no? En reales, no puede ser una población real, ¿correcto? No puede haber 2.5 personas, ¿correcto? Entonces se declara como enteros. Pero sí hay datos de promedios para trabajar pesos, etcétera, y ahí sí hay valores reales que tengo que saberlos declarar como eso. Y en reales, en lenguaje C, el float es para declarar datos reales cortos, poca parte entera, poca parte decimal, y reales de doble precisión. Esto ya involucran a reales con exponente, por ejemplo. En cambio, en Python, miren, en Python, yo declaro, para enteros nomás necesito tener enteros real, ¿correcto? Enteros real. Necesito, para enteros son int, ¿correcto? Y para real trabaja con float. No, esos dos tipos de datos se identifican. No más, y ahí trabajan todos los tipos de datos enteros o reales para trabajar, ¿correcto? Y en los caracteres, ahí sí, en C más, se necesita definir el tipo de dato char para un solo carácter o string para una cadena de caracteres. Char o string, ¿correcto? Un solo carácter. Y este es una cadena de caracteres que se llama. ¿Listo? Listo. Y en cambio en Python no necesitamos declarar, solamente se le pone comida doble, ya automáticamente se declara como cadena de caracteres. ¿Listo? En los lenguajes de programación, señores, en los lenguajes de programación habíamos indicado, ¿correcto? Necesitamos conocer los tipos de sentencias que hay en el lenguaje de programación. En todo lenguaje de programación hay esos dos tipos de sentencias.
Miren, está entrando un compañero que pide acceso porque, Ángel, porque no está entrando con su correo. Antes de ingresar, ingresen a su correo institucional y después ya entran al enlace y le va a ingresar sin pedir autorización, ¿correcto? Le decía, entre las sentencias, yo tengo las sentencias de comunicación y tengo las sentencias de control. ¿Correcto? ¿Para qué me sirven las sentencias de comunicación? Me sirven para saber, para poder ingresar datos al programa para que evalúe. Por ejemplo, ingresar dos números y sumarlos. Yo tengo que ingresar dos números, entonces tengo que saber con qué sentencias ingreso datos al computador, ¿correcto? Entonces, esas son las sentencias de comunicación, ¿no? Ahí vamos a tener sentencia de entrada, de salida primero, ¿no? El computador procesa todo, procesa la suma, ¿y cómo visualiza? Tengo que tener una sentencia cómo visualiza ahí la información, ¿correcto? Y la otra sentencia es la sentencia de entrada, cómo ingresar información al computador. Y la sentencia de control son las sentencias que van a hacer que el computador, entre comillas, piense, ¿no? Va a decidir, yo ingreso un número y hace una operación si es par o hace otra operación si es impar, ¿no? Por ejemplo, saca la raíz cuadrada de un número si es par o saca la raíz cúbica del número si es impar. ¿Se cuenta? Entonces, ya toma decisiones. Me indica si es un número, si es primo, ¿correcto? Me hace 50 veces algo, ¿no? Le digo que sume 50 números, me hace 50 números, ¿no? Opera 50 números. Entonces, esas son las sentencias de control. Hacen que, entre comillas, el computador piense, ¿no? Y dentro de esas sentencias de control tenemos las sentencias condicionales, y tenemos las sentencias de bucle. Sentencia de bucle. ¿Correcto? Esas son las sentencias. Todas estas mismas sentencias también vamos a verlas en Python, que también existen en Python, pero hay que saber conocer su formato, ¿correcto? Vamos a ver el día de hoy todas estas sentencias en lenguaje C, haciéndole un repaso para los que llevaron, conocieron bien el semestre, el curso anterior, ¿correcto? Y nos va a ayudar para poder trabajar directamente, ¿claro? ¿Cuál es la sentencia en C++ de salida? ¿Cómo visualizo en pantalla? ¿Guarda? No, no recuerdo bien, profesor. Correcto. Muy bien, chicos, bien. Me parece bien. Me indica, miren, en C para visualizar se utiliza COUS. Existe el formato menor-menor. ¿Correcto? Menor. COUS trabaja con ese operador menor-menor para empezar a visualizar texto. ¿Correcto? Y para ingresar datos por teclado, para sumar, ingresar un número, etcétera, se utiliza la sentencia SIN con el operador mayor-mayor. ¿Correcto? Listo. Veamos rápidamente con estas sentencias, ¿correcto? Sentencias de comunicación. Y veamos ejemplos ahí. ¿Ya? El formato de COU es el siguiente, miren. COU, menor, y entre comillas tenemos que ponerle el texto que yo quiero visualizar. Texto a visualizar, ¿correcto? Todas las sentencias del lenguaje C y de Python van a terminar en punto y coma. Hago una instrucción, termina en punto y coma, ¿correcto? Para indicarle, ¿no? Que ha terminado todo el formato de eso y tengo que empezar a escribir otra sentencia. También el COU, yo puedo poner acá una variable, ¿correcto? ¿Qué hace eso? Va a visualizar el valor de esa variable. Por ejemplo, calculé suma, la operación que se hizo, entonces pongo COU suma, va a visualizar el valor de la suma. Y también puedo hacer una combinación de ambos. COU, menor, texto, ¿correcto? Cierro. Menor, variable. ¿Correcto? Entonces, ahí visualizo texto que quiero sacar y visualizo el valor. Por ejemplo, puedo poner ahí, cuando quiero visualizar la suma de un dato, COU,
la suma es igual y visualizo el valor de la suma. De esa manera se visualiza para que salga el texto y se dice, porque si yo le pongo esto nada más, con suma, así, ¿qué me va a visualizar? El valor de la suma. Supongamos que la suma da 50. Con suma, entonces me va a visualizar 50. Y sale el dato 50 ahí. Pero a veces el usuario, que no lo sabe eso, ingresa números y no sabe qué está saliendo, no va a poder entender qué dato sale. Por eso que se acostumbra a poner un co así con variables, se le acostumbra a poner ya el valor de eso. La suma, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces sale el texto, la suma es igual y acá sale el valor de la suma 50. Entonces ya yo voy a saber interpretar, o los que ven el programa saben interpretar qué consiste ese valor que está saliendo, ¿no? Se acostumbra a poner entonces variable acompañada de un texto, ¿no? De esa manera. ¿Listo? Y en C++ existe un operador especiales que son comandos especiales que sirven para poder ordenar eso. Por ejemplo, está el enlay, comandos especiales de COU, en L, ¿correcto? ¿Esto qué hace? Esto ejecuta un salto de línea. Sirve para ordenar, ¿no? Porque yo tengo varios COU. Si no le pongo este salto de línea, los COU salen seguidos. Entonces tengo que ponerle un salto de línea para poder ordenar eso, ¿correcto? Para poder ordenar. Listo, ¿no? Y también, este es el comando, y también existe un carácter especial en salto de línea que es carácter. Miren, no se va a visualizar, sino es una acción, ¿no? Un carácter especial es, todos los caracteres especiales están puestos con backslash, ¿correcto? Entonces, backslash n, este es el carácter especial que sirve igual que go, salte de línea, salte de línea. Pero también tenemos el carácter backslash t, que es tabulación, que se utiliza también bastante para poder ordenar, tabular. ¿Qué significa tabular? Han usado tabular en programas de Word, etcétera. Cuando le ponen tab, se va inmediatamente 5 espacios para poder ordenar y poder poner verticalmente. Entonces, acá en programación se utiliza este tab para poder ordenar la visualización en forma vertical. Sobre todo con números cuando son de 2, 3 dígitos, porque si es un dígito sale el resultado, es decir, sale de 2 dígitos, 3 dígitos, sale distorsionado, ¿no? En cambio, el tab lo ordena verticalmente, puedo tener una mejor visualización con eso. ¿Correcto? El comando sin sirve para ingresar, ¿no? Ingresar datos por el teclado, ¿no? Entonces, apenas aparezca un sin, el cursor aparece en la pantalla esperando ingresar un dato, ¿correcto? Nos pongamos ahí. El formato de COU, sin, es el siguiente. De frente, miren, sin, variable. ¿Correcto? Sin variable. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo poner ingresar un número, sin número. Ya, las variables y los nombres, uno le pone. Yo puedo poner la variable número no, y le puedo poner a la variable número, le puedo poner a la variable número X, A. Todos esos nombres ya le corresponden al programador que lo pueda seleccionar ahí. ¿Correcto? Listo. Estos son en cuanto a los datos de entrada y salida. ¿Correcto? Vamos a ver ahí la estructura de eso. Para usar estas instrucciones de entrada y salida, necesito de una directiva. ¿Qué es una directiva? Las directivas en los lenguajes C, y que están en todos los lenguajes, señores, lo utilizan bastante hasta en los microcontroladores. Las directivas son librerías que permiten usar instrucciones en los lenguajes de programación. Ya vienen, por ejemplo, ahí, ¿no? Librerías estándar, así como ya Python ha hecho muchas librerías, ¿correcto? Muchas directivas, entonces C viene con sus propias directivas. Por ejemplo, si quiero usar la función de matemáticas, raíz cuadrada, vamos a ver, raíz cuadrada, potencia y muchas más, seno, coseno, necesita la directiva mat.h. Para usar sin y co, necesito la directiva sin y co, necesitan la directiva
iostream.h. IO de entrada y salida, input, output, string, ¿no? Manejo de entrada y salida.h. ¿Correcto? Eso necesita ahí para trabajar. Y para recordando ahí, cómo se hacen los lenguajes, cómo se utilizan los programas en C++. El formato para usar el programa en C++ es declarar las directivas. Declarar las directivas. Esa declaración se hace a través de la instrucción include. Include, ¿correcto? Se define el espacio de trabajo using name space std, el espacio de trabajo estándar, ¿correcto? Y acá viene la declaración de la función main. La función main, la función principal del lenguaje C, ¿correcto? La función principal. ¿Listo? Esos tres necesito poner yo para poder trabajar ahí. Y ya dentro de main hago toda mi programación. ¿Y en qué consiste la programación? Consiste en, primero, ahí esa es la ventaja, como les decía yo, en programar, que nos interesa para nosotros los ingenieros. Cuando queremos solucionar un problema, ¿qué necesito? Primero, identificar cuáles son las variables que voy a necesitar yo, ¿correcto? Por ejemplo, quiero hacer un circuito en serie con 5 resistencias, ¿no? Con 5 resistencias y quiero hallar su voltaje. Entonces, tengo que tener 5 variables de resistencia, ¿correcto? Y yo tengo que ir pensando, mira, 5 variables, cada variable con su resistencia, va a ser el valor de cada resistencia. Y luego, tengo que tener una variable que es el voltaje. Y luego tengo que tener una variable que es la corriente, ¿correcto? Todo eso, miren, lo tengo que pensar ahí y lo tengo que declarar, ¿no? Eso es lo primero que se hace en la programación. Lo primero que se hace es se declaran las variables, declaración de variables. ¿Cuántas variables yo voy a usar? Que es la forma como yo trabajo o soluciono mis problemas. ¿Por qué es importante eso? Porque quiero hacer un problema para trabajar y necesito, claro, cables y todo lo demás, y al final están en medio proyecto y se acuerdan que les falta poner una resistencia, se olvidaron de una. Entonces, mientras la van a comprar, etcétera, complicado, ya desarmaron todo. Lo primero que tienen que tener todo lo definido para poder trabajar y luego empezar todo en función. Miren, declaran las variables y luego vienen las sentencias. Luego vienen las sentencias. Luego vienen todas las sentencias. ¿Correcto? Esa es fundamental para trabajar en los lenguajes de programación. ¿Ya? Miren esto. Vamos a ver ejemplos, ¿correcto? Ingresar dos números y calcular la suma y el promedio de los números. Les había indicado que con el dev C++, ¿correcto? Dev C++, yo trabajo Blue Chip. No tengo el Blue Chip acá, está instalado Blue Chip. ¿No? Les había indicado que vamos a descargar el Blue Chip para trabajar. Dev C++, se descarga de la opción de Blue Sheet, ¿correcto? Blue Sheet.net, sitio oficial para descargar C++. Vamos a la versión 5. Esta página, señores, de Blue Sheet tiene varios programas que están ideados por programadores de código abierto, ¿correcto? Y ustedes van a encontrar acá muchos programas de utilidad para ustedes como estudiantes, ¿correcto? Voy a descargar de C++. Debe estar empezando a descargar. Listo, ya empecé a descargar acá, ¿correcto? Si tenía problemas de salida de... Listo. Voy a instalarlo rápidamente, señores. Hay una versión, dice. No, ahí está. Y luego también les había indicado en el salón para descargar el del Python mismo para trabajar, ¿correcto? Con Python. Esto hacemos para C y luego trabajamos con Python. Instalamos español, teclado latinoamericano.
Ok, listo, queda instalado. Y ahí se ejecuta el programa. Esta es la pantalla de trabajo para el programa en C++, ¿correcto? ¿No? Es el editor. Todos los lenguajes de programación tenemos que tener nuestro propio editor, ¿no? Yo utilizo este, por ejemplo, ahí el código, ¿no? Visual Code también. Hay Visual Studio, ¿correcto? Hay Borland C++ también, ¿no? Varios editores de texto que me van a permitir a mí hacer los programas y compilarlo, ¿no? Todos funcionan con las mismas instrucciones que son del lenguaje C++. Eso es estándar. Entonces, para hacer un nuevo programa, miren, nuevo, archivo fuente. Ya acá empiezo a programar. Voy a agrandar las letras. Este está acá en ver. Herramientas, opciones de editor. Acá para agrandar la letra, muchachos. Visualización. Voy a ponerle 19 para poder ver. ¿Correcto? Miren, entonces, voy a programar. Ingresar dos números y calcular la suma y el promedio. ¿Correcto? Tengo que ingresar dos números. ¿Cuántas variables voy a usar, señores, ahí? Miren, ¿cuántas variables voy a usar? Ingresar dos números, calcular su promedio. Calcular la suma y su promedio. Pensando, dos números, número 1 y número 2 son dos variables. Esos dos números tengo que operarlos y calcular la suma, tres variables. Y luego también me piden calcular el promedio, cuatro variables. Cuatro variables necesito para este problema. ¿Ven? Que todo ese análisis tengo que hacerlo. Repito, que es el mismo análisis que ustedes deben de hacer cuando quieren solucionar un problema. ¿Correcto? Cuatro variables. Entonces, de acuerdo a la estructura, ¿no? Y le decía, en todos los lenguajes de programación, por lo menos tiene que haber un code, señores, para una vez que opere, ¿correcto? Visualiza el resultado, tiene que haber un code. Y para usar el code necesito usar la directiva iostream.h. Por eso que esta directiva se convierte en obligatoria, prácticamente va a estar en todos los lenguajes de programación. Include iostream.h. ¿Correcto? Luego defino el espacio de trabajo using namespace std. Y luego voy a declarar la función main. Estas tres instrucciones son generales en todo el lenguaje de programación. Y ahí está, vengo ahí para la instrucción main y ahí entre llaves y acabo de hacer todo el desarrollo de programación. Ahora, en las versiones actuales, últimas ya del lenguaje C, como esta instrucción iostream se convierte prácticamente en obligatoria, no se necesita ponerle el punto H, ¿correcto? iostream nada más. ¿Listo? Bien, ¿cuántas variables voy a necesitar? Cuatro variables, hemos dicho. ¿De qué tipo son esas variables? También tengo que identificar, enteras o reales. Claro. Las variables son de qué tipo, enteras o reales. ¿Pueden ser enteras? Sí, pueden ser dos números, 5 y 10, 4 y 8, etcétera, dos variables enteras. Pero también pueden ser reales, claro, 2.5 y 3.2, ¿no? También pueden ser reales. Entonces vamos a declarar reales. Y me dice, ¿cómo se declaran las variables reales? Miren, se pone el tipo de dato y las variables separadas por coma. Como son reales, double, voy a ponerle las cuatro variables. ¿Qué nombre le voy a poner a esas variables? Ya depende de uno. Número 1, coma, número 2, coma, la suma, coma, promedio. Listo, así yo pongo esas variables. Alguien le puede poner X, Y, S y P, por ejemplo, ¿no? También, ¿correcto? Entonces, ese número, pero lo importante es que una vez que ustedes cojan ese nombre, con ese nombre es que deben de trabajar en todo el programa, ¿correcto? Listo, yo escogí en todo el programa. Luego, le ponemos, vamos a poner de frente, miren, si le pongo yo un sin para ingresar datos, ¿correcto? Sin, ingreso el número 1, ¿correcto? Miren, ingreso el número 1. Puedo ingresar, ¿correcto? Sin, ingreso el número 2, ¿correcto? Luego calculo la suma que es igual. La suma es igual al número 1 más número 2. ¿Correcto? Acá es igual el promedio. Promedio. Prom, he puesto prom. Es igual a la suma entre 2. ¿Correcto? Ahí están todas las operaciones. Listo. ¿Cómo visualizo?
¿Cómo visualizo resultados? Con co, ¿se acuerdan? Con co visualizo co, suma, ¿correcto? Punto y coma, co, promedio. Prom, le he puesto prom, continúo con prom. Listo. Ahí está el programa, miren. Pero vamos a ver que va a estar desordenado y vamos a ver datos que no constituyen porque no tiene orden. Miren, vamos a ejecutarlo. Lo grabamos el programa. Voy a crearle acá una carpeta de lenguaje de programación. Ya, y le vamos a poner nombre. Ejemplo 1, ejemplo 01. Listo. Ya está, miren, acá está el nombre. ¿Correcto? Acá está el nombre, ejemplo 01. Y automáticamente le pone la extensión CPP, C++, C++. ¿Listo? Bien. Una vez que te ha hecho el programa, miren, para el proceso que no tiene el Python, acá el proceso de compilar, no crea y verifica la gramática en la sintaxis. Si hay un error, me va a indicar acá si hay un error, ¿no? Y si no hay un error, me va a indicar también si no hay un error, ¿correcto? No, no hay nada de errores, ¿correcto? Y luego lo ejecuto, ejecutar. Acá tengo problemas en la compilación. Me mostró, no, pero algo me está pasando porque no hay nada acá. Pero ¿saben lo que está pasando? Que, a ver, déjenme un minuto, señores, que lo he grabado mal ahí. Vamos a crear una carpeta. No deja grabar donde lo he puesto. Pero ¿por qué no lo creo? ¿Por qué no me lo compilo, muchachos? Date un minuto. Ya. Está pasando algo, pero no es el compilador, sino es mi computadora. Pero a ver, déjenme solucionar ese problemita, muchachos. A ver.
Quiero ver qué pasa, muchachas, con este compilador. A ver acá. Que justo le cambió disco duro de ese nomás. Y no había instalado el de... ah, la batería, ¿qué ha pasado? Oh, algo raro está con ese de... A ver. Acá me tiene que salir la compilación, todo ok, pero no me está saliendo ese error. A ver, déjenme un minuto, muchachos.
SourceForge. SourceForge. Ahora sí. Ya. Hay que tener cuidado ahí, por eso tiene problemas, muchachos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dice, ¿qué problema tiene ese compilador? ¿También en pantalla? Sí, señores. La descarga, señores, es SourceForge, no es Blueshift, ¿ya? Blueshift es la empresa que está ahí, pero Blueshift tiene su propia descarga, ¿correcto? Que lo instalamos. Miren, yo he descargado ya y esta es la versión, pues, ¿miren? Esta es la versión dev C++ 5.1, no este de acá. Por eso hemos estado bajando esto. Y esta es la que tienen que instalar. Ven acá, ¿correcto? Esta es la que tienen que instalar. ¿Sí? Y esta acá es la que tiene problemas. Ya, voy a instalarle, señores, ahí eso. Voy a cerrar acá. Voy a instalar. Está demorando mucho en compilarse eso rápido. De SourceForge, esta es la que siempre también funcionaba. Listo. Ahora sí está con eso, ¿ve? Inclusive las letras, cuando uno ponía en texto, debe poner ahí, pero ahorita vamos a ver cómo queda eso. Ya le pusimos en inglés, pero le podemos cambiar acá. Mira, esto está en inglés, correcto. Acá le podemos poner en Tools, Every Option, y acá miren, tiene todas las para cambiar. Lenguaje, español, Spanish, España, Latinoamérica. Correcto, listo, ahí está. Ya, yo ya había hecho el programa, ejemplo 1. Listo. ¿Ve? Voy a ponerlo más grande. Inclusive la forma como trabaja el menú es diferente. Ahora sí, ahora sí, señores, miren, ¿ven? Bien, entonces habíamos visto acá, definimos las variables, declaramos, ingresamos los dos números, sumamos y lo visualizamos. Y miren cómo va a salir esto. ¿No? Nuevamente acá ya lo grabamos, este ejemplo 1, ahora aparece acá, ¿ves? Compilamos, acá me aparecen los errores que hay, listo, acá fundamental, 0 errores, 0 advertencias, listo, entonces cuando ya no salga ningún error, ninguna advertencia, lo podemos ejecutar, y para ejecutar está acá, miren, ejecutar. Y miren cómo se ejecuta, señores. Acá también voy a ponerle propiedades, fuente, para que sea más grande, ¿correcto? Diseño, colores, ya, fondo, texto negro, listo, blanco, fondo de pantalla blanco, ahí está, ahora sí. Listo, entonces acá, ejemplo, un error, no es aplicación de 32 bits, ¿sí? Y estoy, acá este.
¿Por qué sale ese error ahora? Todo me lo pone en OneDrive ahí. Yo sí, tengo que ejecutarse, señores, sin ningún problema. A ver, veamos la estructura. Me, sin, mi más, mi más, mi más, aplicación. Sale con todas.
No. ¿Qué le pasa con eso? Señores, estaba... El grabarlo en el C no me deja grabarlo en el C. Lo he grabado en el D y ya funciona. Correcto. Listo, habíamos declarado variables número uno, número 2, no se ve ahí mi chico, vamos a agrandar, número 2, toma promedio, correcto. Ingresamos el número 1, ingresamos el número 2, calculamos la suma, y calculamos el promedio. Correcto, y habíamos indicado, visualizamos suma. Y visualizamos promedio. ¿Correcto? Grabamos y acá está, compilamos, cero errores y ejecutamos. Ya. Miren, señores, ya está el programa ahí, mire. Encuentra ahí primero este primer sí encuentra el cursor parpadeando. Entonces, yo ya sé que me está pidiendo un número. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Regresamos, por favor. Sí, profesor. Correcto. Alan, ¿listo? Sí, Entonces, profe. ahí está, listo. Entonces, el programa está ahí, correcto. Yo sé que el programa, acá está el programa, correcto. Entonces, la ejecución. Acá me está pidiendo el número 1, ingreso 4. Enter. Me pide el número 2, miren, no hay nada, pero yo ya sé que me está pidiendo otro número. 5, ¿correcto? Sale, miren, la suma, visualiza suma. ¿Cuánto es la suma? 4, 9. ¿Cuánto es el promedio? 4.5. ¿Se dan cuenta? Salen los datos ahí, pero desordenado. Entonces, ¿qué tengo que dar? En la visualización, recuerden, acá todos los cobles se había dicho que sale una sola línea. ¿Qué tengo que hacerle? Para que salga separado, darle el comando inline para que salga línea por línea. ¿Correcto? Se le existe el comando NLL para que no salga junto, porque miren, si hay code, sale junto, 9 y 4.5. Entonces, ahora, este compila y ejecuta. Entonces, ya acá, 4,5, salen, suman 9 y 4.5. Entonces, ¿qué es 9? Ya empiezo yo a ponerle texto, miren. La suma de los números es igual el promedio de los números es igual. ¿Ven? Entonces, ¿cómo interactúo texto con variable y salto de línea para que salga ordenado? Entonces, yo lo compilo, ejecuto, acá dice que hay un error, acá sí, falta enlazarlo con el menor. Listo, correcto. Este compila, ejecuta, este hace los dos a la vez. Listo, miren, 4 y 5. La suma de los números, 9, el promedio de los números, 4.5. ¿Ven? Entonces, ahora acá, el número, todos los SIN deben de ir con su code para saber que estoy ingresando acá. Entonces, antes del SIN va el code. Ingresar el número 1.
Acá, entonces yo sé que me está pidiendo el número 1. Todos los comandos van con su punto y coma. Y acá sale ingresar el número 2. Acá no le pongo salto en línea, porque si yo le pongo salto en línea, el ingreso va a ser abajo. Miren cómo va teniendo forma el programa, miren. Punto y coma, va ahí. Miren que salió un error, dice no hay división, sin no tiene división de comando, el punto y coma. Entonces salen ahí. Miren, entonces este es el programa, forma, ¿ven? Ingresar el número 1, ya sé que el número 1, 4, número 2, 5, la suma de los números 9, el promedio de los números 4.5. ¿Se dan cuenta? Con COU hago para aclarar un programa. ¿Claro? Bueno, ahí estamos poniendo constantemente 4 y 5, le puedo poner cualquier número, 30 y 50, ¿no? 20 y 50. 20, 50, enter. La suma 70, el promedio 35. Y aún más, después de la declaración de variables, le doy título. ¿Cómo sea título? Visualiza texto, ¿correcto? Programa para ingresar 2 números y permita calcular, ¿correcto? Ahí le doy salto de línea ahí, como es texto, slice N. Permita calcular la suma y el promedio de los números. ¿Correcto? Para que no salgan juntos. Si no le pongo salto de línea, el ingresar número va a salir pegado. Entonces yo le pongo ahí. Listo. Y entonces ahí, miren, hacemos un programa, compilamos, 0 errores, ¿correcto? 0 errores, 0 advertencias, y lo ejecutamos. Vean entonces, ya tiene título el programa. Programa para ingresar números se permite calcular la suma y promedio de los números. Luego, ¿qué hace? Ingresar número 1. Miren, ahí está para ingresar número 1. 20. Ingresar número 2. 13. La suma 33, el promedio 14, 16.5. ¿Claro? De esa manera, entonces, miren cómo interactuamos sentencia de entrada y salida con el sin y con el co. ¿Claro? Para hacer 2 números, calculamos. Miren cómo vamos ordenando. Cada sentencia tiene su particularidad, pero hay que darle los co para darle, digamos, visibilidad y funcionalidad para ese programa. ¿Correcto? Bien. Siguiente ejemplo. Veamos acá. Y como que vamos viendo funciones matemáticas, ¿sí? Ingresar el lado de un cuadrado permite calcular el perímetro. Ahora, ¿cómo se crean mensajes? Vamos a hacer otro programa. Los mensajes en C++ se ponen de esta manera. Slice es para una línea, mensaje de una línea, y asterisco slash, mensaje de varias líneas. Se cierra con slash asterisco, si no, no va a tener final. Entonces acá, miren, yo le pongo título del programa. Programa para ingresar el lado de un cuadrado y permita calcular el perímetro al cuadrado. B, el área del cuadrado. C, la diagonal del cuadrado. Miren que yo tengo que saber ahí todas las variables que están involucradas para poder trabajar. ¿Listo? ¿Cómo se hace el programa? El programa se hace includes, declaro las directivas, iostream.h. No hay punto H en iostream. Ya, vamos a hacer ahorita funciones matemáticas, como incluimos acá, ¿correcto? Using namespace. ¿Correcto? In main. Listo. Ahora sí. ¿Cuántas variables están involucradas en este programa, señores? ¿Cuántas variables están involucradas? Eso es lo que tenemos que pensar, señores, como ingenieros. Claro, ¿qué necesito? La programación justamente me sirve para
poder proyectarme y terminar, pensar. Luego, ¿cómo es el proceso? Ya tengo que conocer todas las fórmulas, todo el conocimiento para encontrar la solución. Pero lo primero es identificar cuántas variables voy a necesitar en ese programa. ¿Necesito qué cosa? El lado del cuadrado, que es el dato. ¿Correcto? Luego no hay más datos, no hay más datos. Solamente el dato es el lado del cuadrado. Luego, con el lado del cuadrado puedo calcular el perímetro. Sí, necesito la variable perímetro. Con el lado del cuadrado puedo calcular el área también. Otra variable, 3 variables. Y con el lado puedo encontrar la diagonal. Sí, también otra variable. 4 variables necesito. ¿Correcto? 4 variables. ¿No? Una variable de dato y 3 son las variables que lo que tengo que encontrar, lo que tengo que solucionar. ¿De qué tipo esa variable es entero? Sí, también puede ser real, también puede ser real, ¿no? Entonces yo le pongo así, mire. Ahora, el nombre voy a poner así simplificado, lado del cuadrado, ¿correcto? Perímetro del cuadrado, área del cuadrado y diagonal del cuadrado. Así es como identifico cada variable para identificar. Le ponemos título del programa, ¿correcto? Todo el título del programa, he puesto ahí. Recuerden, N. Listo. Ahí está todo el título. Y al final le acostumbro a poner doble salto para que se pare de los datos. Listo. Luego hay que ingresar el dato. Hay que ingresar los datos. ¿Cuál es el dato? En este caso hay uno solo, el lado cuadrado. Con ingresar el lado al cuadrado. Ingresar el lado del cuadrado. ¿Cómo se ingresa? Con sin. ¿Cómo le he puesto? Lado C. Si yo le pongo lado del cuadrado, va a haber error porque esta variable no está declarada. ¿Correcto? No está declarada. Le he puesto la LC. Con esa variable tengo que trabajar. Con esa misma variable tengo que seguir trabajando. LC. Lado del cuadrado. Muy bien. Teniendo el lado del cuadrado, ¿puedo encontrar el perímetro? ¿Cuánto vale el perímetro? Perímetro cuadrado, señores. 4 veces el lado. 4 veces el lado, ¿correcto? 4 por lado al cuadrado. Listo. Área. Lado al cuadrado. Lado al cuadrado, ¿correcto? Área al cuadrado. Miren, vamos a poner acá lado al cuadrado por lado al cuadrado, ¿listo? Lado al cuadrado. Vayamos viendo funciones matemáticas, ¿sí? ¿Cómo son las funciones matemáticas? Potencia. Se utiliza la instrucción POW. POW, X como N. X a la N. ¿Dónde está X a la N? X al cuadrado es igual POW X, N, ¿correcto? Listo. Raíz cuadrada de X. Raíz cuadrada de X. No puedo poner el editor acá. En el lenguaje C se pone square. Square de X. Dos funciones importantes que necesitamos conocer. Seno, coseno también se involucran, listo. Y para poder usar esas funciones matemáticas, necesitan de la directiva ma.h. Necesitan de la directiva ma.h. ¿No? Directiva matemática. Aquí está el pi, está
seno, coseno, potencia, raíz cuadrada, etcétera. ¿Correcto? Entonces, yo en este programa tengo que aclarar acá. Voy a usar la función acá, esto de acá, voy a poner así, área al cuadrado, POW, lado al cuadrado, coma 2, ¿correcto? POW, ¿ya? Lado al cuadrado, ¿no? Y para usar POW necesito de mat.h. Esas directivas se declaran acá. Include mat.h. Ahí sí tengo que ponerle punto H. Solamente se pone, se emite el H en UString. ¿Qué significa H? Giro de cabecera, ¿no? Son archivos que deben ir arriba antes de empezar el programa, ¿correcto? Listo, con esto yo voy a poder usar potencia. Ya está, área al cuadrado. ¿A qué es igual a diagonal al cuadrado? Orden diagonal al cuadrado. Tengo un cuadrado, algo. Esta diagonal. ¿Cuánto vale esta diagonal? ¿Qué vale L, lado a lado? ¿Cuánto vale este? L raíz de 2. ¿Guarda? Lado al cuadrado más lado al cuadrado es este acá. 2 veces lado es esto. Esta diagonal vale L raíz de 2. Entonces la diagonal de un cuadrado es igual. Lado al cuadrado por raíz de 2. SQRT, raíz de 2. Ahí está. Raíz de 2. Listo. Bien, ya tengo lo que quiero solucionar, el proceso, sí, ya tengo todo lo que quiero solucionar. ¿Listo? Visualizamos. El perímetro del cuadrado es igual. Salto en línea. O el área del cuadrado es igual. Área del cuadrado. Salto en línea. La diagonal del cuadrado es igual. Diagonal del cuadrado. Salto en línea. Y acostumbro a ponerle fin de programa para saber que ya no falta nada. Como texto. Fin del programa. Listo. ¿Correcto? Bien, grabamos ejemplo 2. Ya está ejemplo 2. Lo compilamos para ver si hay errores. Mire, acá me muestra un error. ¿Cuál es el error? Punto y coma, y se está faltando. Error, expectativa punto y coma, después de coma. En este coma no está separado punto y coma. Ahí está faltando punto y coma, correcto. Listo. Compilamos. Acá también punto y coma, miren. No hay más punto y coma que falta, no hay más. Compilamos. Listo, 0 errores, 0 advertencias. Y lo ejecutamos. Ejecutar. Ahí está. Ingresar al cuadrado 15. Correcto. El perímetro vale 60. El área del cuadrado 15 al cuadrado 225. Y la diagonal vale 15 por raíz de 2. 21.2132. Fácil. ¿Listo? Bien, señores, ese es el manejo de entrada y salida. ¿Ven cómo ingresamos datos? ¿Ven cómo sacamos datos? Eso es lo importante para poder tener una conexión ahí con los lenguajes de programación. Cómo ingresar datos y cómo visualizar datos. ¿Correcto? ¿Preguntas ahí? Correcto, profesor. Muy bien, entonces, con eso vamos ahora a ver sentencias condicionales. Antes de pasar a sentencias condicionales, acá nomás para aclarar, miren, con este code, miren, este code, esto es lo mismo, hemos dicho que desenlaza, el menor permite enlazar, ¿correcto? Entonces, esto ponemos en una sola línea, miren. Yo lo podría poner así, miren, ¿correcto? Con menor, así, todo enlazándolo, con go. Entonces, pero también es aceptable, miren, en C++, dale Enter, así, ¿correcto? Esto, como si tuviera acá, code, ¿correcto? Igual sucede con esta línea.
Cuando se trata de título, por ejemplo, ¿correcto? Ahí, entonces ahí, listo, como si fuera una línea, igual está como si estuviera pegada ahí, ¿no? Pero le pongo abajo y listo. Miren, todo esto es un solo code, ¿correcto? Es válido ponerle, pero observen, acá no va punto y coma, separador, punto y coma, ni punto y coma acá. Al final, después que termine el code, ahí va el punto y coma, ¿correcto? Entonces es el título. Entonces el título se puede poner como un solo code, miren, claro. Repito, este es un solo code, por lo tanto, sin solo code, acá no debe llevar punto y coma. Si ya le ponen punto y coma acá, significa que la sentencia está terminando, acá tendría que empezarle con code, ¿correcto? Como no está terminando, se considera esto como un solo code, como si estuviera pegado, pero por cuestiones de visualización en pantalla se le coloca abajo y constituyen un solo code, ¿correcto? Miren, entonces, es válido poner eso acá. Igual pasa en la salida, miren. Entonces, code, este como si fuera acá, entonces no le doy, pero acá le quito el punto y coma, le quito el punto y coma, y le quito code, y le quito el punto y coma, ahí. Igual, este es un solo code, miren, ¿correcto? Es un solo code. Que es la visualización. Se suele poner eso en títulos y en la salida para poder obviar ese tipo de situaciones. Repito, el otro también es válido, pero acá también simplifica eso. Vamos a compilar, cero errores, cero advertencias y ejecutamos. Listo, ¿ve? 15, y ahí está, 60, el mismo resultado. ¿Correcto? El mismo resultado. Listo. Entonces, eso es una aclaración porque me permite a mí simplificar y poder ver que alguna situación está dada de esta manera, están enlazados con un solo code. Correcto. Bien, entonces la manera de comunicarnos es a través de single code, sentencia de entrada y salida. Vamos a ver ahora las sentencias de condicionales. ¿Correcto? En C++ hay dos sentencias condicionales, miren. Está la sentencia if, else, y está la sentencia switch case. ¿Correcto? En C++. En Python solamente está la sentencia if else, miren. If else. Y tiene sus variables sí, para trabajar, que ya lo vamos a ver, ¿correcto? Bien, ¿cómo funciona? Y es importante ahora el formato, ¿cómo funciona? ¿Recuerdan cómo funcionaba el code y el sin? Code texto, ¿correcto? Code variable y sin variable para funcionar. Eso es lo que tengo que conocer. Igual, ¿cómo funciona if else? If else funciona de la siguiente manera, miren. If, entre paréntesis, se puede encontrar acá una condición. Condición, ¿correcto? Condición. Si cumple esa condición, se ejecutan estas sentencias 0,1. Else, si no cumple esa condición, se ejecutan las sentencias 0,2. Listo. Este es el formato de if else, ¿correcto? ¿Y cómo funciona? Bueno, if evalúa la condición. Si la condición es verdadera, ¿correcto? Hace esta sentencia de if else. La sentencia es 1. Las sentencias que están en if, si la condición es verdadera. Y si la condición es falsa, hace las sentencias que están en else. Así es como funciona. ¿Correcto? Por ejemplo, ingresamos un número. Si es positivo, calcula el doble y si es negativo, calcula el triple. ¿Correcto? Yo ingreso un número. ¿Correcto? Ingreso un número. Voy a ponerle no. ¿Correcto? Entonces, evaluamos. Si el número es positivo, ¿cuántos números es positivo? Si el número es mayor o igual que 0, ahorita vemos operadores. ¿Correcto? Entonces, calcula el doble del número. Una operación que me calcule 2 veces el número.
Listo. Y acá visualizo, pero está, hacen else. Else. Miren, el else no lleva condicional, no lleva nada. Lo va a hacer cuando esta condición no se cumpla, cuando sea falsa. Ahí hace el else, por defecto. Eso lo hace el else. Entonces no necesita ponerle alguna condición acá. ¿Correcto? Entonces, y si si no se cumple esa condición, la operación calcula el triple. La operación ahora va a ser 3 por número. ¿Correcto? ¿Listo? Y al final ponemos la operación. ¿Listo? Por ejemplo, si yo ingreso para el número 4, ¿cuánto va a salir? Va a calcular esto, 8. No, 4 es mayor que 2, mayor que 0, perdón, 4 mayor que 0, sí, entonces entra if acá, ¿correcto? Calcula la operación doble, 8. Pero si yo ingreso menos 5, no, para el número ingreso menos 5, entonces acá calcula, menos 5 es menor que 0, menos 5 es menor que 0, pregunta, falso, correcto, falso, no, correcto, no es falso. Y si es falso va a ser lo del else, pues acá. Entonces calcula, menos 5 por 3, menos 15, calcula el triple del número. Vean la lógica y nada más. El else lo va a hacer si la condición no se cumple. Ahí no tienen que analizar nada. Tengo que analizar la primera versión nada más. Cuando se cumpla y cuando no se cumpla, hace lo del else. Y ahí tengo que ponerlo. Lo traducimos a ese programa, miren. Lo traducimos a ese programa. Programa para ingresar un número y permita calcular. Permita calcular una sola cosa, el doble del número, si es positivo, o el triple del número, si es negativo. ¿Correcto? Negativo. Listo, hacemos la estructura del programa. IOStream.h, IOStream, include IOStream, el espacio de trabajo. Email, listo. ¿Cuántas variables van a ver ahí, señores? ¿Cuántas variables van a ver? ¿Cuántas variables hay, señores? 3, ¿Cuáles son? el número, el doble y el triple. Nada más, ¿correcto? Las operaciones, ¿correcto? O puede ser 2, miren, y ahí vamos a rezar número y la operación. Si es par, hace el doble, si es, perdón, si es positivo hace el doble, si es negativo hace el triple. 2 variables, operación. ¿Se dan cuenta? Entonces van analizando eso, ¿no? Puede haber 3, correcto, ¿no? Puede hacer operación 1 para el doble, operación 2 para el triple, pero ahí podemos poner uno solo, que también es viable para trabajar. Mire, vamos a hacer con las 3 variables de tipo real, doble, el número, voy a llamarle número, operación 1, operación 2, ¿correcto? Listo. Le pongo ahí el enunciado del programa, título, ¿correcto? Acá salto de línea, con un solo code. Listo. Ahí termina el code, correcto. Todo el título. Bien. Luego, el dato de ingreso. ¿Cuál es el dato? Ingresamos el dato. Ingresar un número. Ingresar un número. ¿Correcto? Signo.
Correcto. Bien, ahora evaluamos. Si es positivo, si el número es mayor o igual que 0, ahí va a ser eso. La operación 1, que es para positivo, miren, operación 1, es igual al doble del número. ¿Correcto? Y visualizamos con el número es positivo. El doble del número es igual a la operación 1 calculada. Listo. Si no cumple, viene el else, ¿no? Y ahí en el else voy a hacer lo que no cumple. No cumple, calculo la operación 2, que le he puesto de esa manera. Triple el número. Y visualizamos. El número es negativo. No le pongo esa teleña. El triple del número es igual. Operación 2. Listo. Ahí cabe. Y acá ya le ponemos el fin del programa. Fin del programa. ¿Correcto? Bien. Ahí está. Entonces lo compilamos, lo guardamos, guardamos, se me va a decir guardar, ejemplo 3. Ejemplo 3. ¿Correcto? 0 errores, 0 advertencias, y lo ejecutamos. Entonces acá bien está, ¿correcto? Sale el título, ingresamos un número, 5. Es positivo, el número positivo, el doble, el número 10. Listo, ¿eh? Ejecutamos, ingresamos el número, menos 6. El número negativo, el triple del número es menos 18. ¿Correcto? ¿Ven? Funciona. Vean entonces cómo funciona la sentencia condicional. Depende. Y yo ya tengo que hacerme idea cómo es que se razona. Y, muchachos, así funciona la inteligencia artificial. Ya habíamos dicho que aquí viene el término inteligencia capaz de decidir, ¿correcto? Con esta una simple instrucción if, hago y decido, ¿no? Le hago para que el computador decida, ¿no? Y a través de esas sentencias de programación, ¿no? Se hace lo que tenga que solucionar, ¿no? Igual la IA, son sentencias de programación que va a tomar decisiones de acuerdo a lo que pregunte ahí, ¿correcto? Ahora, acá miren, y recuerden que una de las dos sentencias se va a hacer, o se hace esta o se hace esta. ¿No? Si es positivo, se hace esta, si es negativo, se hace esta. Por lo tanto, yo puedo, como es una de las dos, puedo poner acá la misma variable que para ambos lados, miren, ¿correcto? Y le puedo poner ahí de operación nada más. ¿Correcto? Y el programa va a funcionar igual. Funciona igual. Ya no es OP1, es OP, ¿correcto? Funciona igual. Y está, ingresamos un número 7. El número positivo, el doble del número es 14. ¿Correcto? Ingresamos menos 8. El número negativo, el triple es menos 24. Vean. Vean, señores, cómo es que empiezan a interactuar las sentencias. ¿Correcto? ¿No? Sentencias condicionales así. Vamos a ver cómo es el formato con Python para que puedan tener la misma aplicación. ¿Correcto? ¿Listo, señores? Correcto, profesor. Bien, muchachos, la otra semana todavía tenemos clase, ¿correcto? Y tomamos práctica, ¿ya? Vamos a hacer las demás sentencias con bucles en lenguaje C, y ahí vemos para que tengan eso, y ya vemos y tomamos una práctica de lenguaje C. Y luego ya lo traducimos todos a Python para empezar a trabajar con Python, ¿correcto? Profesor, una consulta. Ya la siguiente semana, entonces, en la clase con usted, vamos a realizarlo en un ambiente de computadores, en una sala de un laboratorio. Sí, vamos a hacerlo en la sala de laboratorio abajo que tiene 40, porque hemos visto que son más de 20, habían 21 ese de primer día de clase, pero ahora vamos a hacerlo en el laboratorio de cómputo, ¿ya? Pero en primera instancia nos reunimos en el salón y ahí coordinamos, ¿correcto? Correcto, que tenemos. profesor. Listo. Ya, listo. A ver, no se vaya, vamos a tomar asistencia rápidamente.